Soy el padre Eduardo Pérez Daldago, soy un sacerdote diocesano que me ordené en 1991 en Buenos Aires, en la capital de Argentina, y me mandaron a una parroquia, Santa María, en el barrio de Almagro. Caballito está justo en el límite, y ahí al año siguiente hubo un milagro eucarístico. Yo soy un sacerdote que me dedico al tema del arte religioso, pinto íconos, pero evidentemente después de este milagro también me dedico a la adoración eucarística, a predicar retiros sobre la Eucaristía, ¿no es cierto? Hablar de que Jesús está vivo y presente en la Eucaristía. En 1992, que era el quinto centenario del descubrimiento de América, de la evangelización, en la parroquia de Santa María, el 1 de mayo, que era el día de San José Obrero y era primer viernes de mes, el párroco de esa parroquia, que es el padre Juan Salvador Carlomagno, celebraba la misa de 10 de la mañana, y el ministro de la Eucaristía, cuando va a reservar el Santísimo, encuentra que al lado del sagrario, sobre el corporal, hay dos pedacitos de hostia, como si fueran dos medialunitas chiquititas, porque eran de las hostias chiquitas, ¿no? Y entonces le avisa al párroco. Se ve que al pasar de un copón a otro se habrían caído, y blanco sobre blanco no se habrán dado cuenta. Y entonces el párroco dijo que las pusieran en un bol con agua para que las guardaran adentro del sagrario. Normalmente eso se hace porque las hostias con el tiempo se diluyen, y cuando se diluyen desaparece la presencia eucarística. Entonces simplemente purificamos y tiramos el agua de esa purificación en una maceta con una planta para darle como un fin digno, pero ya no hay presencia de Jesús en la Eucaristía. Entonces pasó toda una semana, éramos 3 sacerdotes y un diácono. Yo estaba recién ordenado el año anterior, era el vicario, ¿no es cierto?, que son los que colaboran con el párroco. Y durante esa semana todos miramos en el sagrario y estaban intactas, no se habían diluido para nada. A la semana siguiente, el viernes 8 de mayo, el viernes siguiente, que es el Día de la Virgen de Luján, así que para nosotros en la Argentina es la fiesta principal de la Virgen, también el párroco Juan, cuando va a sacar el Santísimo, encuentra que esto se había convertido en algo que parecía un coágulo de sangre. Entonces, cuando termina la misa, sube a la casa. Allí estábamos el diácono y yo, y nos dice: vayan al sagrario a ver qué ven. Pero bien que cuando uno está un poco nervioso se ríe, ¿no? Y entonces él lo dijo medio riendo, y nosotros también bajamos medio riendo, pensando que él habría comprado algo o habría hecho algún arreglo en el sagrario. Y bueno, y fuimos con el diácono, abrimos el sagrario y como sabíamos lo que había, es decir, toda la semana habíamos mirado esos 2 pedacitos de hostia, nos dimos cuenta de que se trataba de algo imposible, ¿no? Es decir, parecía como un coágulo. Era como si la hostia hubiera estallado desde dentro, porque todavía había unas pelucitas blancas arriba que después, cuando se analizaron, dio que eran fibras de trigo. Y sí, como si del pancito, ¿no es cierto?, detrás del que se esconde Jesús, hubiera habido una explosión de carne. Y explosión digo porque había esquirlas, ¿no? Es decir, que se habían desprendido del núcleo
y que algunas habían quedado afuera del agua, ¿no es cierto?, que tenía el bol, y otras habían quedado adentro. Lo que se veía a simple vista era que los dos pedacitos de hostia se habían unido, porque había un solo coágulo grande que arriba tenía estas fibras de trigo, esa pelucita blanca, que de adentro de eso había salido como una masa de carne de un color rojo pero subido, ¿no? Y que de la explosión de eso había pequeñas esquirlas, que eran pequeños pedacitos de carne o coágulos. Algunos estaban dentro del agua y entonces seguían como rojos, y otros estaban fuera del agua del bol y se habían como ennegrecido, como si fuera una costrita, ¿no? Como la carne cuando se seca, ¿no? Y entonces fuimos a hablar con el párroco, y el párroco decidió llamar al obispo. Y el obispo en ese momento era el cardenal Antonio Quarrachino, era el arzobispo de Buenos Aires, pero estaba de viaje. Entonces hablamos con el vicario general, que era Monseñor Eduardo Mirás. Y él nos dijo, llamen a un médico. Y entonces llamamos a una médica, Isabel Boto, que atendía a los sacerdotes de la casa. Vino muy rápido, le contamos en el camino qué era lo que había pasado. Y ella, cuando lo vio, es una mujer de fe, ¿no? Y dijo, esto es sangre, dice, y si es sangre de Cristo, dijo. Y entonces sacó de la cartera esos papelitos que tienen ese reactivo que reacciona con la hemoglobina, y lo puso y reaccionó, ¿no es cierto? Entonces dijo, esto no es un hongo, ni es hierro, ni nada de eso, sino que te jorobó. Qué bueno que parezcan algunas cosas. Claro. No parece justo. El cuerpo de Cristo. Entonces reaccionó, ¿no es cierto? Así que dijo, acá hay sangre, evidentemente. Y fue de vuelta a su consultorio, buscó una jeringa y un portaobjeto para poder sacar una muestra y analizarlo. Cuando quiso succionar con la jeringa se dio cuenta que era sólido, porque era carne, ¿no es cierto?, no era líquido, y entonces lo llevó a un sanatorio, que es el sanatorio del Buen Samaritano, que es un sanatorio evangelista. Y ahí ya le dijeron en el análisis que había carne y sangre, pero no le especificaron que era humana, si era humana. Y entonces ella nos contestó, nosotros llamamos al obispo, el obispo nos dijo que bueno, que era viernes y que por eso iba a ser difícil tomar una resolución, que no estaba el cardenal y que esperáramos hasta el lunes. El cardenal Antonio Quarrachino, que era nuestro obispo, nos perseguía preguntándonos si alguno había dudado, porque es común en la historia de la Iglesia que los milagros eucarísticos sean como una respuesta de Jesús a la duda del sacerdote que celebra la Eucaristía sobre si está realmente el presente. Y nosotros no habíamos dudado o no teníamos duda, y entonces le decíamos, no, en realidad no. Y entonces él nos preguntaba, bueno, ¿cuál es el mensaje? Entonces, si no es una respuesta a la duda de ustedes, ¿por qué Jesús quiere mostrarse de esta forma? Nosotros lo rezamos mucho, nos llamaba mucho la atención de que durante esos días se leía el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, que es el sermón del pan de vida, en donde Jesús dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, y que ese día en concreto no se leyó el Evangelio porque caía la Virgen de Luján, y entonces se leía el Evangelio de San Juan, donde Jesús dice, ahí a tu madre. Pero en realidad, de no haber sido el día de la Virgen de Luján, también hubiera tocado
ese evangelio. Así que para nosotros el mensaje era Jesús está realmente vivo, presente en la Eucaristía, y quizás lo que nos llamó más la atención y que lo descubrimos ya con el resultado de los análisis es que no solamente está vivo, sino que está herido, ¿no? Y eso nos significó más que ama, que nos necesita, que nos pide que vayamos a estar con Él, ¿no es cierto? Es decir, que la herida para nosotros es como una debilidad que Él tiene de amor, ¿no? Es decir, como uno dice, herido por Cupido, ¿no? Es decir, un corazón herido, ¿no? Es decir, es un corazón que ama, ¿no? Y que nos pide que lo amemos. Ese lunes entonces vino Monseñor Mirás, vio lo que había pasado y entonces dijo que apenas llegara el cardenal Corrachino iban a nombrar un investigador por parte de la Iglesia, que así fue Monseñor José María Monaghan, que era el párroco de la parroquia de Madre Admirable y era un canonista, y él empezó la investigación que primero fue descartar que fuera una cosa que no fuera sangre, es decir, dependía de análisis así más clínicos, y después que por supuesto no fuera una fabulación de nosotros, ¿no? Y también que no fuera un fenómeno paranormal, ¿no? Es decir, nosotros creemos que existen fenómenos que no son sobrenaturales, ¿no es cierto?, sino que son parapsicológicos, ¿no? Y entonces vieron cuando un mentalista dobla una cucharita, por ejemplo, y entonces aparentemente hay un fenómeno por el cual si una imagen sangra mi sangre, no es un fenómeno sobrenatural, sino que es uno de estos fenómenos paranaturales, ¿no? Y entonces nos hicieron análisis de sangre a todos nosotros para descartar el que pudiera hacer algo de eso, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, nos pidieron silencio, nosotros durante mucho tiempo guardamos silencio sobre esto, no podíamos contarlo, se lo podíamos contar al confesor primero, después a algunos sacerdotes, y esto terminó como en una vía muerta, porque hubo una cantidad de problemas que pasaron. Es decir, todo parecía como que había quedado en una vía muerta, y en el año 1999 apareció un médico que es boliviano, Ricardo Gómez Castañón, que trabaja en un laboratorio de Estados Unidos y aparentemente se dedica este laboratorio al estudio de fenómenos sobrenaturales, ¿no? Es decir, imágenes que lloran, estigmas en algún místico. Y entonces habla con el cardenal, que ya en ese momento era el cardenal Jorge Mario Bergoglio, ¿no?, el actual Papa Francisco, y le dice que él estaba interesado en estudiar estas hostias de la parroquia de Santa María. Y el Papa, como todos lo conocemos, que es tan austero y tan cuidadoso, ¿no es cierto?, de la pobreza, como nos enseña Jesús, le preguntó cuánto sale. Y entonces el médico le dijo que no, que era gratuito, que era una fundación que se dedicaba a esto. Entonces dio el permiso. Y bueno, esa investigación constaba de dos aspectos. Un aspecto era la credibilidad de los testigos. Entonces era un hablar con nosotros para que le contáramos, ¿no es cierto?, qué fue lo que pasó, cómo fue, ¿no es cierto?, y ver si éramos personas creíbles o si había como un complot.
Y bueno, y pasamos el examen y resultamos que los 4 éramos creíbles. No solamente hablamos nosotros 4, sino que también habló otro sacerdote que fue el testigo del milagro de 1994 y de 1996, el padre Alejandro Peset. Y entonces, después entonces pasó al análisis químico, ¿no es cierto?, de esto. Para eso se llevó a Estados Unidos una partecita, todo muy bien, con un escribano que certificó que en un sobre lacrado iba esta partícula, otro escribano en Estados Unidos que certificó que era esto lo que se sometía a esos exámenes. Bueno, la cuestión es que al año siguiente, en el año 2000, vino este médico con el resultado, me pidió hablar con el cardenal nos llamó y nos leyó el resultado, y el resultado era sorprendente, porque era que eran células estriadas, como las del miocardio, pero que esas células estaban vivas y estaban heridas. Es decir, vivas, ¿no? Ya habían pasado 8 años de esto. Sin embargo, las células estaban como se las observa en el corazón, ¿no?, en el corazón vivo, ¿no?, y que estaban heridas porque estaban produciendo anticuerpos para cicatrizar una herida, y que se trataba de un corazón muy estresado, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente eso nos conmovió mucho. Evidentemente es el corazón de Jesús, ¿no?, el corazón vivo y herido. Y entonces vino el cardenal Bergoglio el 8 de mayo del 2000, justo el día que se cumplían los 8 años del milagro, y habló en la misa sobre esto, y además privadamente a nosotros. Bueno, él se arrodilló delante de esto y nos pidió que lo expusiéramos para la veneración pública y que lo hiciéramos como se hace con el Santísimo Sacramento, es decir, en una custodia, con velas, que nos arrodilláramos delante de esto, ¿no? Y prefirió llamarlo, en vez de milagro eucarístico, un signo eucarístico, porque dijo, yo no quiero que la ciencia nos diga lo que tiene que decirnos la fe. Entonces la ciencia nos dice hay células del corazón vivo y herido, pero la fe a través de conversiones, de mayor oración, de vocaciones, de adoración eucarística, nos va a decir que esto es un milagro. El día que yo entendí, ¿no es cierto?, a través de esto, porque evidentemente el ver conmueve mucho, yo lo que pensé, estaba recién ordenado, llevaba unos meses de ordenado, que mi sacerdocio, evidentemente lo más importante era la Eucaristía, ¿no?, celebrarla, adorarla, tenerla cerca, presentarla a los demás. Y el tema de que estuviera vivo me tranquilizó en el sentido de que yo lo que tengo que hacer es poco, porque hay alguien que está realmente vivo y que actúa. Entonces, que simplemente yo lo que tengo que hacer es dar la comunión, ¿no es cierto?, es proclamar la palabra, es enseñar a adorar, es hacer presente a Jesús, ¿no? Pero como Él está vivo y es omnipotente, entonces que Él va a hacer la obra, ¿no? Y eso a mí me dio mucha tranquilidad. Algunas veces los sacerdotes estamos preocupados, ¿no? Es decir, un mundo difícil, que se aparta de Dios, que busca otros dioses, otras seguridades, ¿no? Una iglesia difícil, ¿no es cierto?, que muchas veces da un mal testimonio, ¿no es cierto?, damos un mal testimonio del Evangelio, pero un Dios que está vivo, ¿no?, y que por eso en Él está nuestra confianza. El milagro, lamentablemente, no tuvo una gran repercusión
a pesar de que 2 veces por mes se muestra en la parroquia, se hace una catequesis para los que quieren ir, es decir, no ha habido una gran repercusión de esto. Y sobre eso yo interpreto 2 cosas, una buena y una mala. La buena es que a todos nosotros nos ha producido casi la misma impresión de que mientras cuando uno va a un santuario, a Medjugorje, ¿no es cierto?, a Salta, uno siente una necesidad de volver ahí porque siente como una especial presencia de Dios, de la Virgen, de la gracia. Ahí en Santa María lo que uno siente es que Jesús está vivo en la Eucaristía, entonces le da más ganas de ir a su parroquia, de en la misa descubrirlo, de hacer adoración, pero no de volver a ese lugar como si en ese lugar pasara algo extraordinario, ¿no? Es decir, en general eso nos pasa y me pasa a mí, ¿no es cierto? Yo vuelvo con mucha alegría a la parroquia, pero no siento necesidad de ir para reencontrarme con Jesús, ¿no? Lo encuentro todos los días en mi celebración, ¿no? O en el sagrario, o cuando adoro, ¿no? La mala es que pienso que hoy a la Iglesia le cuesta entender la vida sobrenatural, ¿no? Es decir, quizás somos un poco racionalistas, excesivamente cautos, y entonces no nos cuesta entender el milagro, que pasa lo mismo con las apariciones de la Virgen, pasa lo mismo cuando hay locuciones a alguna persona, ¿no es cierto? O pasa lo mismo también con la acción del demonio, que algunas veces la adjudicamos excesivamente a cosas de orden psicológico y no siempre es así. Es decir, que también puede haber una falta de convicción sobrenatural, ¿no? Es decir, y que por eso esto es algo como que confunde. Los cristianos creemos en un Dios que es uno, pero que es trino, que es una comunión de personas. Para nosotros eso es muy importante, la Trinidad, porque significa que Dios es un misterio de amor entre un Padre y un Hijo. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y ese amor mutuo es el Espíritu Santo. Bueno, creemos que Jesús es ese Hijo del Padre, lo que llamamos el Verbo, que se hace hombre, que en un momento para enseñarnos cómo tenemos que vivir también nosotros esa vida de comunión con Dios, se hace hombre para enseñarnos a amar, a perdonar, a ser humildes, y entonces que en un momento se encarna, ¿no? Encarna significa que se tomó un estado de carne, ¿no? Como el nuestro. Y ese es Jesucristo, ¿no? Es el Hijo de Dios hecho hombre, que tiene una vida histórica como la de todos nosotros, que nace en el año 1, muere en el año 33, nace en Belén, muere en Jerusalén, vive en Egipto, en Nazaret, camina mucho, ¿no es cierto?, durante los últimos 3 años de su vida, en la vida pública, elige discípulos, hace milagros y finalmente muere en la cruz y resucita, ¿no es cierto? El tercer día resucita glorioso y se muestra vivo a aquellos mismos que lo vieron muerto, ¿no? Y les manda, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, el que crea y se bautice se salvará, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nosotros creemos que ese Jesús está junto al Padre en la Trinidad, pero está con nosotros. Tiene muchas formas de estar con nosotros, pero una de esas formas, una forma muy privilegiada, es la Eucaristía, ¿no es cierto? Es decir, eso que él hizo en la última cena, que tomó pan y tomó vino y dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, se repite o se perpetúa todos los días en la misa. Y entonces Jesús se hace presente ya no en el año 33 en Jerusalén, en el cenáculo, sino se hace presente en el año 2000, 2018 o cual fuera, en cada lugar, para que nosotros nos alimentemos de Él, ¿no?
y que por eso en cada sagrario está Jesús, en cada oración está Jesús, en cada misa está Jesús, y por eso esas mismas cosas que él pudo hacer en su vida histórica, las realiza en su vida mística, en nosotros, ¿no? Curarnos, fortalecernos, consolarnos, transformarnos, ¿no? Para que nuestro corazón de piedra se convierta en un corazón de carne como el suyo.